Buenas noches, público querido. Sean todos bienvenidos a esta 21ª edición del Coloquio Integral de Teatro Alternativo, un espacio donde celebramos la palabra, la escena y la memoria viva del teatro. Hoy, el motivo que nos convoca tiene un brillo especial. Conmemoramos los 100 años del nacimiento del maestro Emilio Carballido. Pero esta noche no queremos solo recordarlo, queremos escucharlo. Queremos que él mismo nos hable de su vida, de su obra y de los hilos invisibles que unieron su existencia al teatro. Y para lograrlo, hemos decidido un pequeño juego teatral muy a su estilo, diría yo. Hoy no tendremos un solo Emilio, sino dos. O probablemente seamos tres. A mi derecha, Emilio, el creador. El hombre que dio vida a personajes, que luchó con los silencios y las palabras, el que siempre creyó que el teatro era un acto de amor. A mi izquierda, Emilio, el soñador crítico, el que reflexiona sobre su tiempo, que observa la sociedad mexicana con ironía y ternura, y que se pregunta, ¿qué sentido tiene escribir cuando el mundo parece no escuchar? Maestro, bienvenido. Comencemos, si te parece bien, por el principio. Emilio, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo empezó todo? Yo diría que con calor. El calor veracruzano. Nací en Córdoba, aunque algunos discuten si fue en Orizaba. Cosa de cronistas, ya sabes. En esas épocas las familias se mudaban con frecuencia y uno terminaba con dos actas y una terrible confusión. Pero lo que sí recuerdo es el olor del café, la humedad, el bullicio de la gente, las fiestas, los pregones en la calle. Todo eso sin saberlo se impregnó en mi piel y más tarde en mis obras. Podríamos decir que ahí, entre el bullicio del pueblo y las voces del mercado, empezó a germinar el Emilio que más tarde daría la vida a tantos personajes. La infancia fue nuestra primera escuela teatral. El pueblo, la plaza, el mercado, eran un escenario en sí mismos. Los personajes estaban ahí, listos. La vecina curiosa, el político fanfarrón, la tía que hablaba de más. Yo aprendí a escuchar, a observar los gestos, los silencios, los murmullos. Quizá por eso muchos años después los personajes escribían solos. Ya los conocía de memoria. ¿Y cuándo apareció el teatro en tu vida? ¿Hubo algún momento particular que marcara el inicio? Diría que llegó en la escuela. Yo tendré unos 15 años cuando participé en una obra escolar. No recuerdo si actué bien, pero sí que recuerdo la magia de estar en escena, de escuchar el murmullo del público, de sentir cómo una palabra puede cambiar el aire de un salón. De niño no soñaba con ser dramaturgo, soñaba con otras cosas. Pero sí entendí que las palabras podían transformar la realidad. Y más tarde, que también podían cuestionarla. Porque estudiaste Derecho primero, ¿no? Sí, el clásico desvío latinoamericano de estudiar algo serio. Cuando nos mudamos a la Ciudad de México el contraste fue brutal. De la calma y el verde veracruzano pasamos al ruido, al smog, a las avenidas interminables. Entré a Derecho queriendo complacer al deber, no al deseo. Duré poco. Me aburrían las leyes. Me interesaban más cómo hablaba el acusado que la ley que lo juzgaba. Abandoné los libros de Derecho y crucé al otro edificio. Filosofía y Letras. Allí encontré a Rodolfo Sigli, a Celestino Gorostiza y no hubo vuelta atrás. ¿Fueron ellos quienes te empujaron definitivamente al teatro? Ellos y el descubrimiento de que el escenario era un laboratorio donde cabía todo. Sigli me enseñó que el teatro no debía copiar a Europa, sino reflejar a México, con sus contradicciones, sus acentos, su humor, su dolor. Me hizo entender que el teatro era una herramienta de conocimiento. Nos decía, el teatro no se hace para decir lo que ya sabemos, sino para descubrir lo que no entendemos. Aquello me sacudió. Me enamoré del diálogo.
de la posibilidad de que dos personajes en una habitación pudieran revelar al país entero. Gorostiza, en cambio, me enseñó el ritmo, la construcción, la precisión, y también me enseñó disciplina. El teatro no era ocurrencia, era oficio. Horas de ensayo, de reescritura, de escuchar al actor, de pensar en el público. Entre los dos me dieron los extremos, la pasión y la técnica. Por eso siempre defendí que el dramaturgo debía conocer el escenario, no solo la máquina de escribir. ¿Y cuándo te atreviste a escribir tu primera obra? Fue a finales de los 40. Tenía ideas, personajes, pero me faltaba el valor. Escribí algo breve, lo mostré en el taller y para mi sorpresa gustó. Entonces llegó Rosalba y los Llaveros. La escribí sin pensar que se estrenaría, por supuesto. Y de pronto estaba en el Palacio de Bellas Artes, dirigida por Salvador Novo, imagínense. Un veracruzano que hasta hace poco estudiaba Derecho, viendo su obra en Bellas Artes. Yo era joven, nervioso, me temblaban las piernas en el estreno, pero al ver al público reír, reaccionar, sentir, ver que la gente reconocía en esos personajes a sus propios parientes, a sus vecinos, comprendí que esa era mi casa. Ahí nació la conciencia social. El teatro no debía alejarse de la gente, debía hablar su idioma, reflejar sus problemas, reírse con ellos, no de ellos. Eso marcó una huella en toda tu obra, ¿no? Esa mezcla entre humor y crítica. El humor es nuestra salvación y nuestra venganza. Siempre pensé que uno puede decir cualquier cosa, incluso lo más doloroso, si sabe envolverlo en una sonrisa. En México, donde el absurdo convive con la tragedia diaria, el humor es un lenguaje de resistencia y también de ternura, porque detrás del sarcasmo siempre hubo amor por la gente. Yo no escribía para señalar, sino para entender, para tender un puente entre el espectador y sus propias contradicciones. Lo cierto es que Rosalba y los Llaveros fue una puerta. A partir de ahí entendí que escribir teatro es también escuchar la vida. Las historias no se inventan, se encuentran. Solo hay que tener el oído abierto y el lápiz preparado. Fue el primer golpe de realidad, porque con el éxito llegaron las críticas, los celos, las exigencias. No todos celebraron que un joven autor tuviera tanto reconocimiento, pero esa fue la semilla de todo lo que vino después. El compromiso, el trabajo constante, la defensa del teatro como forma de vida. Entonces podría decirse que el niño curioso de Veracruz nunca se fue, solo cambió de escenario. Emilio, tu obra es amplia y diversa. Escribiste argumentos para ballet, libretos de ópera, 9 novelas, antologías, más de 50 guiones cinematográficos, además de tu prolífica obra teatral. Pero hay 2 títulos que son probablemente los más emblemáticos y representativos de tu carrera. Yo también hablo de la rosa y Rosa de 2 aromas. ¿Podrías contarnos cómo surgieron esas historias y sus personajes? Estas fueron complicadas y maravillosas a la vez. Yo también hablo de la rosa, nació de algo muy pequeño. Una noticia en el periódico, una historia mínima que casi nadie miró 2 veces. Un robo, una confusión y una muchacha incomprendida. Pero detrás de esa anécdota había todo un país, una estructura de prejuicios, de miseria y de ternura. Quise hablar de los que no tienen voz, de los que el mundo ignora. La rosa del título no es una flor, obviamente. Es alguien invisible que, sin embargo, guarda la belleza y la dignidad que los demás no ven. Y el reto fue escribir sin ceremoniar, mostrar la injusticia sin panfleto, con poesía. Usar el lenguaje popular, ese que a veces se menosprecia, como una forma de dignidad. Recuerdo que algunos críticos decían que la obra era sucia, triste, pero yo sentía orgullo, porque por primera vez el escenario olía a barrio, a tierra, a humanidad viva. Fue una de las primeras veces que sentí que el teatro podía ser un espejo incómodo. Durante los ensayos algunos actores lloraban, otros se reían con incomodidad. Eso me confirmó que íbamos bien. Si el teatro no provoca, no sirve.
Reescribí esa obra más de 10 veces. Cada frase tenía que sonar verdadera, como si saliera de la boca de alguien real, no de un autor escondido detrás de una máquina de escribir. Y después de tantos años llegó Rosa de dos aromas, una obra completamente distinta. O quizá no tanto. Fue un juego de equilibrios. Rosa de dos aromas surgió en un momento en que necesitaba aire, ligereza, pero también verdad. Quise escribir una historia mínima en espacio, pero enorme en humanidad. El humor nos permitió tocar temas dolorosos, la infidelidad, la desigualdad, la soledad. Esa nació del asombro ante la vida moderna y sus contradicciones. Dos mujeres de clases sociales distintas, enemigas en apariencia, se dan cuenta que comparten al mismo hombre y que tienen más en común de lo que imaginan. Descubren que no necesitan al hombre para entenderse, sino la una a la otra. Fue mi manera de hablar de la solidaridad femenina, de la libertad, del humor frente a la traición. Sí, con humor siempre. El teatro no tiene que ser solemne para ser profundo. La risa puede abrir puertas donde el drama solo deja muros. En Rosa de dos aromas me divertí mucho escuchando a las mujeres reales. Los personajes estaban en todas partes, en la vecina, en la compañera, en las filas del mercado. La forma en que se quejaban, se reían, se defendían. Yo anotaba cada gesto, cada frase. Luego los mezclaba, era pura dramaturgia natural. Solo tuve que escucharlas con respeto. En el fondo, ambas obras hablan de lo mismo, de seres humanos que buscan ser escuchados, de gente común que lucha por existir con dignidad. Esa ha sido siempre mi obsesión, que el teatro sirva para dar voz a quienes no la tienen. ¿En el camino encontraste obstáculos con la censura o la crítica? Sí, claro, hubo dificultades. Convencer a algunos productores de que dos mujeres podían sostener la obra fue toda una batalla, pero la obra se impuso sola. El público rió, lloró, aplaudió, porque lo que estaba en juego era algo más que una historia de infidelidad. Era una historia de reconocimiento, de identidad. Y más allá de la censura siempre hubo el desafío de no traicionar la obra, de mantener el rigor, la intensidad. No siempre se entiende lo que uno quiere contar. Hay quienes temen que el público piense, que el teatro incomode, de que no funcione o no te comprendan, incluso de que la obra quede incompleta. Pero ese miedo es parte del proceso, porque obliga a cuidar cada palabra, cada pausa, cada silencio. Es parte de la alquimia del teatro. Durante tu juventud, antes de ser dramaturgo, comenzaste escribiendo cuentos y algunos intentos de novela. ¿Por qué el teatro? Sí, me gusta la narrativa, el ejercicio del silencio del lector que imagina, pero el teatro tiene cuerpo. Para mí la gran diferencia es que el teatro no es solo lo que se dice, sino cómo se dice y cómo se vive en escena. Uno escribe y sabe que luego habrá una respiración, un movimiento, una mirada, algo que completa lo que tú solo insinuaste. Es un proceso de colaboración, de fe y escucha en los demás. La enseñanza también fue parte de ese proceso, ¿no? Sí, absolutamente, quizá por eso nunca me cansé de enseñar. Los talleres, las clases, los jóvenes dramaturgos, todo eso me obligaba a reflexionar sobre nuestra propia obra. Enseñar es, en cierto modo, continuar escribiendo. Y además nunca me gustó la idea del genio solitario. El teatro se hace en comunidad. Y con contradicción. Porque el escenario enseña que el error es maestro. Cada función que no sale como uno espera es un aprendizaje, claro. Entonces, ¿consideras que el teatro siempre fue para ti una herramienta de reflexión social? Desde el principio. Pero con más fuerza cuando comencé un pequeño día de ira. Era un tiempo de tensiones políticas, de censuras, de hipocresías. Yo quería que el público se viera en el espejo sin sermones, sin discursos. El teatro debía ser espejo, no altar. Y a veces ese espejo molestaba. Hubo censura, sí. Obras que no se estrenaron a tiempo, guiones que se quedaron guardados meses, incluso años, directores que tenían miedo, pero también hubo aliados, gente valiente que creía en el teatro como un acto de libertad.
¿Podrían compartir alguna anécdota que refleje esa tensión entre creatividad, censura y la vida real del teatro? Claro, recuerdo, te juro, Juana, que tengo ganas. Era fresca, irónica, una comedia con fondo social. Algunos productores no la entendían. No es ligera, decían. El público no la aceptará. Y tuve que insistir, reescribir, convencer, hasta que por fin se estrenó. El público reaccionó de manera intensa. Y entonces comprendí que valía la pena luchar por cada palabra. Ese episodio también muestra lo que siempre he defendido. El teatro no puede ser cómodo. Debe cuestionar, reflejar, incomodar, porque sólo así es verdadero. Hemos hablado del creador, del maestro, del observador social, pero detrás del dramaturgo hay también un hombre. Emilio, ¿qué te conmovía? ¿Qué te hacía reír? ¿Qué te mantenía en pie cuando el aplauso se apagaba? Los amigos, los actores, los directores, los colegas con quien podía discutir y reírme de todo. Y la vida cotidiana, cocinar, caminar, ver cine, escuchar música. Tenía una gran curiosidad por las cosas simples. Nunca creí que para escribir hubiera que encerrarse en una torre de marfil. El teatro nace del contacto con la gente, del olor de la calle y, por supuesto, del amor. El amor a los demás, a sus historias, a sus contradicciones y también el amor a la risa. Porque reírnos es una forma de resistir. Yo decía siempre que el humor era mi modo de entender la tragedia. En este país donde todo puede ser al mismo tiempo doloroso y cómico, el humor es un acto de inteligencia y ternura. ¿Y qué hay de los momentos difíciles? Los silencios, las pérdidas. ¿Cómo los enfrentabas? Con trabajo, con escritura y también con gratitud, porque el teatro me permitió conocer a gente maravillosa, viajar, enseñar, aprender, ser parte de un país que pese a todo sigue soñando. México tiene una riqueza humana inagotable, solo hay que mirar bien. Mis obras siempre intentaron hacerlo, mirar con atención y con cariño. Enseñar parece haber sido una parte esencial de tu vida. ¿Qué te dejó la docencia? Paciencia, pero también esperanza. Ver a los jóvenes crear, probar, equivocarse. Me recordaba por qué empecé. En los talleres yo aprendía tanto como ellos. El teatro no es herencia, es conversación. Pasa de voz en voz, de generación en generación. Por eso siempre decía que el teatro no muere, solo cambia de boca. ¿Y qué les dirías hoy a los jóvenes creadores que comienzan su camino? Que escuchen, que salgan a la calle, que viajen, que vean, que vivan. El teatro no está en los manuales, está en la gente. Que no teman al fracaso, porque el error también es un ensayo general. Y que escriban con verdad, aunque duela. Si pudieras mirar atrás, ¿hay algo que hubieras hecho distinto? Quizá haber descansado un poco más. Pero en esencia no cambiaría nada. Todo lo vivido, incluso los tropiezos, fueron necesarios para escribir como escribí. Las heridas también son tinta. Yo hubiera pedido más tiempo, no para haber escrito más, sino para haber mirado mejor. El teatro, como la vida, siempre te deja con la sensación de que aún queda una escena por ensayar. Emilio, 100 años después de tu nacimiento, tu voz sigue viva. Tus personajes siguen caminando por los escenarios, siguen diciendo nuestras verdades. ¿Qué te gustaría que el público de hoy recordara de ti? Que amé el teatro con todo lo que soy, que creí en él como quien cree en una causa, que cada obra fue un intento por comprender este país, este tiempo, esta gente que somos, y que si alguna vez se ríen, se conmueven o piensan con una de mis obras,
entonces sigo aquí. Porque el teatro, mientras alguien lo diga, lo escuche o lo sienta, no muere. Solo cambia de cuerpo.